Hola a todos, soy Vicente Vázquez y os doy la bienvenida al webinar de febrero de Harting Iberia. Como ya sabéis, este webinar es el boletín tecnológico vía web donde Harting nos presenta cada mes novedades, noticias, aplicaciones, soluciones, hablamos de tendencias y hablamos de consultas que puedan ser relevantes. Como siempre, si queréis realizar cualquier consulta o hablar de cualquier tema, podéis utilizar nuestro canal de Twitter o también enviarnos un correo a nuestra dirección de correo electrónico es @harting.com. Sin más, vamos a dar inicio al sumario de los temas que tenemos de hoy, que son realmente interesantes. Dentro de las novedades que Harting tiene para presentar este mes, destaca una familia nueva de concentradores y distribuidores para la adquisición de sensores y la transmisión de señales de actuador que podemos tener en campo o en una estación. Con esto Harting ya dispone de una solución completa si tenemos en cuenta también los conectores M12, M8 de los que dispone Harting y los cableados también M8, M12. Dentro de esta familia nos podemos encontrar dos gamas, una para puertos M8 y otra para puertos M12, y luego para llevar las señales colectadas podemos utilizar varios tipos de terminación. Tenemos conectores M23, por ejemplo, para los puertos M12 o conectores M16 y M12 para la gama con puertos M8. ¿Vale? También hay la posibilidad de colocar nosotros mismos el cable o de pedir la caja distribuidora, el concentrador, ya con el cable incorporado. Aparte, dentro del distribuidor, para conocer el estatus o para ver si está operando o funcionando en ese momento, hay dos indicadores LEDs que nos dan esta información. Y aparte, estas cajas distribuidas utilizan lógica PNP, que es la que nos encontramos habitualmente en este tipo de dispositivos en Europa. Dentro de la gama de concentradores con puertos M8 nos encontramos que una de sus principales características es que tiene un grave estanqueidad IP67, lo que nos da una buena protección en ambientes industriales donde nos podemos encontrar polvo, agua, etc. Y aparte un rango de temperatura de -20 a +80 grados, que es el típico rango que nos encontramos para conectores circulares M8, M12 o cableados que utilizan estos mismos conectores. En esta gama nos podemos encontrar diferentes tipos de concentrador dependiendo del número de puertos, que pueden ir de 4, 8 o hasta 10 puertos, y en todos ellos nos encontramos que hay posibilidades de utilizar M8 de 3 polos o de 4 polos. Las opciones que tenemos para llevar todas las señales a otro sistema es mediante un cable preensamblado, que ya viene con el propio distribuidor, con determinadas longitudes. La otra opción que tenemos es un conector M16 y también disponemos de un conector M12. En el caso del conector M12 solamente sería 1 amperio por puerto, mientras que nosotros podríamos llegar hasta 2 amperios. Si nos vamos ya al rango de distribuidores con puertos M12, veríamos que aquí el grado de protección cambia, es IP68, el rango de temperatura es el mismo que en la anterior gama, de -20 a +80 grados, y aquí las versiones que tenemos son de 4 u 8 puertos. Las diferentes maneras que tenemos para conectar todas estas señales, para concentrarlas, es o bien mediante un cable preensamblado, igual que la anterior versión, o con un conector M23. Hay dos tipos diferentes, uno con 19 polos y otro con 12 polos.
Y por último queda la opción de que nosotros seamos los que vayamos a conectar el cable. Tenemos una opción que lleva una conexión tipo IDC, con lo cual podemos conectar el cable colector. En todos ellos estaremos hablando de 2 amperios por contacto. Y la alimentación para toda la gama es de 10 a 30 voltios. ¿Vale? Junto con esta gama también ha aparecido unos cables preconfeccionados de conectores M12 que tienen un ángulo de 120 grados, lo que lo hace ideal para poder conectar varios de ellos en estos concentradores distribuidores. Hay 2 versiones, dependiendo de cómo queramos orientarlos, 0 grados, el de más a la izquierda, y 90 grados, el que está más a la derecha. Como podéis ver, la codificación está girada a 90 grados. ¿Vale? En este caso son cableados con un grado de protección IP65 y IP67, la típica para este tipo de cableados y de conectores, y en versiones de 4 polos. También comentar que ya está disponible el nuevo bastidor para la gama HAM modular. Este bastidor, cuya principal ventaja es que tiene autoenclavamiento. Ya no necesitamos estas piezas rojas que necesitábamos colocar de forma adicional para evitar que una vez que estaban los módulos metidos dentro, evitasen que se pudiera abrir y que se pudiesen caer. Ahora mismo, pues gracias a este sistema, podemos colocar los módulos y cerrarlos inmediatamente, lo que facilita mucho lo que es el tiempo de montaje. Aparte, el diseño se ha modificado para cuando se tengan que insertar los módulos queden de una forma más estable aquí en el interior. Las referencias son diferentes en este caso, son las que se van a quedar puestas en catálogos, flyers y demás, aunque el bastidor antiguo todavía está suministrable en caso de que alguien lo necesite, porque ya lo tiene puesto en sus planos y no quiera cambiarlo. Y ya por último, comentar que tenemos una ampliación dentro de la gama del HAN S-Press. Recordemos que la gama HAN S-Press es este conector con de fijación rápida, en la cual no se necesita ningún tipo de herramienta a la hora de poder fijarlo al cable, simplemente se introduce el cable y pulsando estas pestañas azules queda atrapado. Y aparte que venía una particularidad especial, que era la de poder utilizar jumpers dentro del propio conector, de manera muy sencilla, utilizando piecitas como la que podéis ver en esta diapositiva. La ampliación de gama consiste en que para los tamaños 16B y 24B se ha sacado una numeración superior, de tal manera que podemos colocar uno al lado del otro y tener la numeración, por ejemplo, del 1 al 16 y del 17 al 32. O en el caso del tamaño 24B, del 1 al 24 y del 25 al 48. De esta manera podemos tener 2 módulos juntos bien identificados para poder realizar las conexiones dependiendo del plano que tengamos de forma correcta. La aplicación que presentamos este mes nos lleva a Nueva York, ya que la solución que presentamos era para el sistema interconexionado de puntos de información y de ayuda, Help Points, que se utilizarían luego en el metro de Nueva York. Estos puntos de información estaban puestos en la estación en caso de que algún pasajero necesitase realizar alguna consulta, alguna solicitud de información a alguien de la estación, o en caso de que tuviese alguna necesidad de llamar a algún centro de emergencia para que este centro pudiese enviar a alguien en el lugar donde la persona había realizado la llamada de emergencia. Como son dispositivos que tienen que estar en una estación, son dispositivos que tienen que ocupar poco espacio, no estorbar, y una de las cosas que nos encontrábamos es que los conectores que se tenían que utilizar tenían que ser de muy poco tamaño, de ocupar poco espacio, debido al tamaño que tiene este Help Point, esta ayuda. Aparte, otros requisitos que solicitaba la aplicación es que tenía que tener un grado de protección elevado debido a que estaba metido en una estación y ahí te puedes encontrar situaciones adversas con polvo, humedades, agua, etcétera, etcétera. El tamaño, como habíamos comentado, era capital para esta aplicación y teníamos que buscar a la vez un conector que fuese lo más pequeño posible y que ocupase muy poco espacio. En este caso, la solución que aplicó el cliente, Voice Technologies, en este caso
Como podéis ver aquí es el push-pull que tengo aquí en la mano, un push-pull muy pequeño, el cual nos permite llevar diferentes tipos de señales, potencia, comunicación, etcétera, etcétera. Es un conector que tiene una elevada IP, es IP65, IP67, y aparte su principal ventaja es que tiene una conexión muy rápida. Como podéis ver, no tiene ningún tipo de enclavamiento externo, el enclavamiento es totalmente interno, y entonces pues simplemente, como podéis ver aquí, es pulsar, se realiza la fijación, si se tira el cable no se desconecta, para desconectarse a coger del cuerpo y ya sale. La gracia que tenga un sistema de enclavamiento interno es que es fácilmente apilable. Si cogiéramos un conector tipo 3A, de los que tiene una garra, habría que tener en cuenta que hay que dejar espacio suficiente para poder abrir y cerrar la garra. Como el enclavamiento es externo y además la base está pensada para hacerla con este tamaño compacto y fácilmente apilable, era una solución ideal para este tipo de aplicaciones. Dentro de la gama push-pull nos podemos encontrar diferentes variantes. Tenemos la variante 4 y la variante 14. La variante 4 es la más pequeña. En esta diapositiva la encontraríais más a la derecha. La que tenéis al lado sería la variante 14, que es un poco más grande. Aún así sigue teniendo un tamaño muy compacto. Si vamos mirando cada una de las diferentes opciones, nos podemos encontrar, como habíamos comentado, opciones para potencia, señal y datos. De potencia encontramos opciones de 2 polos más tierra o 4 polos más tierra, ambas para corrientes elevadas, podemos llegar a 12-16 amperios. También nos encontramos una versión 4.0 en la variante 14, que en este caso nos permite llegar a tensiones también muy elevadas, 400 voltios, y que es ideal para poder utilizar en aplicaciones donde un 3A nos limita el espacio. Si nos vamos a opciones de señal, nos encontramos dos tipos, la 10 polos, que es la que tengo aquí y es una de las que se utilizó en la aplicación que hemos visto antes, pero también tenemos versiones de 20 polos en un tamaño muy reducido. En este caso las de 20 polos vienen ya en cables preconfeccionados porque está sobremoldeado. Ambas versiones son para 50 voltios, 5 amperios. Si vamos ya a lo que es comunicación, disponemos de conexiones Ethernet con RJ45, tanto para categoría 5 como para categoría 6, tanto con salida recta como con salida lateral. Y dentro de las comunicaciones también tenemos opciones para llevar fibra óptica, en este caso también con opciones para llevar fibra monomodo o multimodo, en ambos casos utilizando un conector muy pequeño de tamaño. Por último, también tenemos una opción híbrida con la cual podemos llevar hasta 4 contactos de señal y a su vez una comunicación de categoría 5, que también se utilizó en la aplicación para el metro de Nueva York. Y por último, y para acabar, comentar que dentro de la gama push-pull no únicamente tenemos opciones de entrada a equipo, sino que también tenemos accesorios que nos permiten hacer prolongaciones aéreas como las que podéis ver en esta diapositiva. La industria 4.0 es ese concepto a nivel industrial del que todo el mundo habla, es un concepto de los que están de moda y de los que todo el mundo quiere saber qué significa y para qué sirve, en qué le puede ayudar todas las tecnologías que describe. Es un concepto que se definió por primera vez en el año 2011 en la feria de Hannover, estamos hablando de hace 6 años, y durante todos estos años que han transcurrido desde aquel punto se ha ido redefiniendo, se ha ido rediseñando y se ha ido asumiendo todos los conceptos y todas las tecnologías que se describían allí. Pero básicamente se trata de la unión de dos conceptos bien definidos justo en el punto en el que se estableció ese nombre. Por un lado, la industria denominada 3.0, que sería la que hasta ese momento existía, la industria
muy establecida con los controles por PLC y con todos los automatismos muy bien definidos, y por otro lado las tecnologías de los sistemas de información, también en ese punto, en ese momento muy bien definidos, con mucha tecnología desarrollada y con muchos conceptos muy bien asumidos por parte de los profesionales. La industria 4.0 no es ni más ni menos que la unión de esas dos tecnologías, de esos dos mundos. El aprovechar el procesamiento del Big Data que se da con las herramientas de los sistemas de información en el Big Data que también existe en el mundo de IT. Y es aprovechar todas esas tecnologías definidas por esos sistemas de información en el procesamiento de la gran cantidad de datos que hay para los nuevos sensores, para las nuevas máquinas. Y todo eso de cara a obtener una mejora en los procesos de fabricación. Esa mejora que nos puede aportar optimización de la fabricación, nuevas maneras de explotar con unos costes mucho más reducidos el parque de máquinas que ya tenemos, mejoras en el mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? De todo eso, de todas esas nuevas posibilidades que abre este nuevo concepto de la industria 4.0, destacan 6 tendencias. 6 tendencias que Harting ha identificado y para las cuales Harting ofrece soluciones. Si estamos hablando, por ejemplo, de la primera, de la modularización, nos referimos a la posibilidad de modularizar todos nuestros diseños de maquinaria. Y eso de cara a obtener una mejora en los procesos de fabricación. Estamos hablando de que la industria 4.0 nos permitirá, en su concepto, definir una fabricación a medida, una fabricación mucho más eficiente, con una personalización de nuestros diseños muchísimo más eficaz. Esos cambios rápidos son necesarios para este tipo de fabricación, por lo tanto necesitamos máquinas que sean modulares, que sean capaces de adaptarse a los cambios rápidos dentro de esa fabricación. Por eso Harting ofrece la posibilidad de, con cualquier tipo de conectorización, ya sea para las conexiones de potencia, señal o datos, ofrece una solución a cada una de esos cambios rápidos, cambios necesarios y reutilización de los diseños que podamos llegar a tener con este concepto de modularización. La siguiente de las tendencias, de las necesidades que se derivan del concepto de la industria 4.0 es la identificación. Identificación en cualquiera de los niveles, ya sea identificando el producto que estamos produciendo, ya sea identificando la máquina que lo está produciendo, es decir, los moldes, es decir, la pieza completamente personalizada, del color diferente respecto a la anterior que hemos fabricado. Para todo eso necesitamos un sistema de identificación. Todos esos sistemas de identificación que, por supuesto, tienen que funcionar en los entornos industriales donde tenemos pues, las condiciones de alto nivel de humedad, polvo, temperaturas, etcétera, etcétera. Para eso, Harting dispone de todo un sistema, toda una gama de posibilidades de identificación mediante radiofrecuencia, RFID, que van desde las antenas desde los tags hasta las antenas, los cables, los lectores y todo el software necesario para poder procesar toda esa información y llevarla mediante las tecnologías de la información que comentábamos antes, llevarla a nuestros sistemas de almacenamiento o de procesamiento, tipo ERP, tipo cualquier otro sistema que nos permita gestionar toda esa producción. De todo esto, de toda esta identificación, también se deriva un mejor mantenimiento programado, porque podemos identificar las máquinas que están produciendo, podemos identificar las averías que se producen con todos los otros sensores de los que vamos a obtener información, y de una manera muy rápida y muy fácil vamos a poder determinar cuál es, todos los moldes que tenemos, cuál es el que nos está generando problemas. En cuanto a la integración, el concepto de integración en la industria 4.0 se refiere a toda la interconexión de todos los diferentes sistemas que podemos llegar a tener. Desde los sensores más pequeños, sensores de temperatura o sensores de humedad o sensores de vibraciones que nos están determinando el comportamiento de un motor, hasta los sistemas de información que recogen todos esos datos y los almacenan, por ejemplo, en una base de datos. Todo eso tiene que estar interconectado de una manera estándar mediante tecnologías completamente compatibles entre sí. Y estamos hablando de que son tecnologías que vienen del mundo de IT y que se van al mundo industrial, por lo tanto deben seguir los estándares de IT. Eso significa que las redes de comunicación han de ser verticales, han de conectar las oficinas, nuestros centros de proceso de datos con las máquinas. Y para eso todas esas tecnologías
cuando llegan al punto de la máquina han de soportar todos los estándares necesarios. Estamos hablando de que los conectores de RJ45 o los cableados han de soportar las condiciones de temperatura, de humedad y de vibraciones. Los equipos de interconexión, como pueden ser los switches, también las han de soportar, y cualquier otro sistema de infraestructura de red de comunicaciones ha de estar pensada para todo eso. Si hablamos del concepto quizá estrella de la industria 4.0, de la digitalización, estamos hablando de todos aquellos procesos que se establecen dentro de la industria para poder obtener el mayor número de información, el mayor número de datos de nuestra producción. Estamos hablando de que podemos leer sensores de temperatura, necesitamos leer los sensores de temperatura, los sensores de humedad, necesitamos también obtener información de cuál es la pieza que estamos produciendo, de en qué momento la estamos produciendo, con qué velocidad lo estamos haciendo, etcétera, etcétera. Toda esa información que constituye ese Big Data del que hablábamos antes se ha de procesar de alguna manera. Y esa manera Harting la ha resuelto mediante un sistema de Edge Computer, de un equipo, de un ordenador con un Linux embebido que funciona al nivel más bajo, a ese nivel de captura de datos, y que tiene una gran conectividad tanto en el mundo, tanto en la zona industrial, para poderse conectar ya sea a esos sensores, ya sea a los equipos de automatización que ya tenemos, como en el otro mundo, en el mundo de IT, mediante, a través de esas redes que decíamos, los protocolos de comunicación de esos entornos de IT. Estamos hablando de que el equipo Mica es capaz de hablar con sistemas SAP de la misma forma fácil que puede hablar con los PLCs de cualquier marca. Otra de las tendencias presentes en la industria 4.0, pero también en gran parte de los desarrollos tecnológicos de hoy en día, es la miniaturización, es decir, la tendencia a hacer cada vez las cosas más pequeñas para obtener aumento de prestaciones, mayores velocidades, mayor densidad en el número de dispositivos que podemos llegar a instalar en un equipo. Estamos hablando de que vamos a aumentar el número de sensores, por lo tanto también necesitamos que esos sensores sean pequeños para que quepan en los espacios que ya tenemos disponibles. Por lo tanto, la tendencia a hacer las cosas cada vez más pequeñas es algo imprescindible. Y en ese sentido también los conectores que incorporan esos equipos que están montados y que necesitan de una comunicación exterior. Los conectores de información, los conectores de alimentación. Harting, en su línea de desarrollo de nuevas tecnologías de conectorización, también ha diseñado nuevos tipos de conector para alimentación y para comunicación, cada vez más pequeños, de cara a ofrecer soluciones a estas nuevas tendencias de miniaturización. Estamos hablando de que un RJ45 puede llegar a ser un conector muy grande cuando se trata de un sensor que nos está midiendo la temperatura que hemos de colocar en un punto concreto. Para eso, por ejemplo, se han diseñado conectores como el iX industrial o como los nuevos conectores de M8 para codificación D para transmisión de Ethernet, y algunos otros como por ejemplo para alimentación el M12 codificación L para llevar hasta 63 amperios de potencia. La personalización es el último de las tendencias que se pueden identificar en la industria 4.0, que está íntimamente ligada con la digitalización y con la posibilidad de tener una producción personalizada con un coste realmente competitivo. Es la posibilidad de reaprovechar los diseños y de generar versiones de nuestro producto, de nuestra fabricación, que se distinguen del producto fabricado en masa y que nos permiten crear nuevos diseños con un tiempo de lanzamiento en el mercado muy corto. Para poder hacer todo eso necesitamos los diseños modulares y necesitamos la conectividad modular. Harting tiene una gran gama de equipos, de sistemas para poder hacer conectividades modulares que nos permitan combinar tanto conexiones de potencia como conexiones de señal, conexiones de datos, incluso conexiones neumáticas en un mismo conector. Estos conectores se pueden reaprovechar y pueden servir para que nuestra fabricación se haga de forma modular y nos permita crear diseños completamente personalizados. A esto se le añade la posibilidad de usar software mediante plataforma open source. Este software es capaz de permitirnos personalizar también las aplicaciones que sirven para capturar todos los datos que podemos llegar a obtener
de nuestra fabricación. Para poder promocionar todas estas tecnologías y dar a conocer las soluciones y las ventajas que reporta el modelo de la industria 4.0, Harting va a iniciar una serie de presentaciones por todo el territorio español en el que va a mostrar todas las soluciones que hemos estado comentando, las tecnologías aplicadas y las grandes ventajas que se derivan del uso de la personalización en masa, con diseños modulares, con digitalización mediante equipos que permiten capturar datos y enviarlos a los sistemas o al cloud directamente, etcétera, etcétera. Todo esto se va a llevar a cabo durante todo este ejercicio justo antes del verano, o sea que os esperamos en cada una de las sesiones. El lugar y la fecha exacta os la iremos informando en breve. Bueno, dentro de las consultas que nos habéis ido preguntando durante estas últimas semanas, una de ellas era acerca de cuáles las opciones que tenemos en Harting para poder enclavar o mantener bloqueado la apertura de un conector de tamaño estándar, de tamaño B, ¿vale? Harting dispone, dentro de lo que son sus accesorios, unos sistemas de bloqueo que lo que hacen es bloquear que se pueda abrir el conector bloqueando lo que serían sus enclavamientos, sus garras. Aquí podéis ver dos opciones, una que sería para conectores con el enclavamiento Hanisicon, el de termoplástico, y luego tenemos otra que es para conectores que llevan el enclavamiento de acero inoxidable, de metal, ¿vale? En esta otra diapositiva ya podéis ver cómo quedaría montado. Lo que se hace es introducirlo por dentro del enclavamiento y hay una pequeña pestaña que evita que luego se pueda sacar. Si se quiere extraer, lo que tendríamos que hacer es, mediante un destornillador, pulsar en su interior para que esta pretina se apartase y nos permitiese sacar el sistema de bloqueo. Con lo cual necesitamos una herramienta para poder extraer este bloqueo y de esta manera nos aseguramos de que alguien en campo abra accidentalmente este conector, ¿vale? Todas estas opciones que hemos visto son para aquellas bases que tengan dos enclavamientos, uno a cada lado, pero en caso de que tengamos una base que lleve un solo enclavamiento, también disponemos de un sistema similar, ¿vale? En este caso, todos los sistemas que estamos hablando están pensados para bases para empotrar. Sin embargo, también tenemos una opción para una base superficie, utilizando la última referencia que hemos comentado, la que se utiliza para un solo enclavamiento. En este caso hay que tener en cuenta de que esta pieza, que como podéis ver tiene dos agujeros pasantes, se ha de mecanizar la base para poderla montar y se atornilla mediante estos dos agujeros a la base. Con lo cual se ha de tener en cuenta de que se tiene que realizar una pequeña modificación en la base para poder utilizar este sistema de bloqueo. Otra consulta que nos ha llegado es acerca del mounting frame para las capotas y bases HPR, en que nos solicitan cuál es su funcionalidad, ¿vale? Bien, la funcionalidad que tiene esta pieza es la de asegurar que el panel sea lo suficientemente plano para mantener la estanqueidad del conector. Esto se consigue realizando un sándwich con la capota, con la base y la propia pieza, el panel que hay en medio, y entonces la fuerza que hace al estar atornillado evita de que este se pueda deformar, porque si se deformase nos podríamos encontrar de que pudiese entrar pues polvo o elementos indeseados a través de esta modificación del panel, de esta deformidad. Por último, comentar de que el troquel que utiliza la gama Han HPR es el mismo troquel que utilizamos en la gama estándar, en la MC, en la Han M o incluso en la Eco, con lo cual, como utilizan el mismo troquel, siempre que estemos hablando del mismo tamaño, 6B, 10B, 16B y 24B, se podría utilizar este bastidor para cualquiera de estos tipos de envolventes, de estas carcasas.
Y hasta aquí el webinar de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, si tenéis cualquier consulta que queráis que incluyamos en próximos webinars o si tenéis cualquier tipo de sugerencia, os podéis poner en contacto con nosotros vía nuestro canal de Twitter o vía nuestro correo electrónico. Y bueno, nada más, agradeceros vuestra atención y os esperamos el próximo mes. Muchas gracias.